Muy buenas tardes, es un gusto presentarles esta nueva charla, este nuevo encuentro del Instituto Julio Argentino Roca, dedicado este año a los hombres de Roca. Es un gran gusto compartir con todos ustedes este momento y sobre todo, para mí es un gran placer y un honor presentarles a nuestro orador del día de hoy, que es el doctor Diego Barovero, un hombre conocido por muchos de ustedes, que es vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, es el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, es un historiador muy reconocido en los temas, obviamente, que hacen a la historia de la Unión Cívica Radical en el contexto de nuestro país, además de ser un activo generador, gestor de la cultura, también es presidente de la agrupación Impulso de las Artes en la Boca, también participa de reuniones como el Círculo Azul, ahí en el Bar de la Poesía, es un excelente caricaturista, así que en este momento está exponiendo sus obras en el Café El Gato Negro, es decir, un hombre que enorgullece a la cultura argentina y que en este caso vamos a disfrutarlo en este encuentro en el que hablaremos de Bernardo de Irigoyen. Así que voy a simplemente presentárselos a ustedes y ya damos comienzo a la conferencia. Así que muy bienvenido, Diego. Le pedimos a todos que, por favor, traten de apagar sus cámaras, apagar sus micrófonos para que la charla sea transmitida de la mejor manera. Así que, Diego, muchísimas gracias y adelante con la charla de hoy. Bueno, se escucha bien, entonces estoy muy honrado y reconocido por esta invitación. Debo confesarles que me siento en familia porque con algunos de ustedes tenemos una relación bastante frecuente, de amistad en algunos casos en particular, y con otros a lo mejor por lo menos nos conocemos y hemos interactuado y compartido algunas actividades, homenajes, reuniones, siendo además, como señalaba recién Eduardo, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, tiene que ver también mi agradecimiento y mi reconocimiento porque estamos seguramente convencidos entre cada uno de nosotros de aquello en lo cual creemos. Hay valores que tenemos incorporados a nuestra cultura cívica, a nuestra cultura política, a nuestras convicciones doctrinarias o ideológicas, pero compartimos valores comunes en ideales que tienen que ver con la república democrática representativa, con la idea de nación, independientemente de las identidades político-partidarias o no partidarias, políticas simplemente que tenemos cada uno de nosotros, podemos compartir un espacio de diálogo y de intercambio como este que afortunadamente ustedes generan y que modestamente también desde el Instituto Nacional Irigoyeniano hemos tratado de hacerlo a lo largo de los años en los que yo tuve algo que ver con el espacio, en la conducción de ese instituto. Estoy actualmente a cargo de la presidencia por segundo periodo consecutivo, así que mi compromiso es seguir generando esos ámbitos y participar de todos aquellos en los que me conviden a ser parte de estas reuniones. Nuevamente agradecido. Debo confesarles también algo de perplejidad, sana perplejidad, no porque me inviten, porque, como les digo, sé que comulgamos en algunas cuestiones básicas comunes, pero me parece que Bernardo de Irigoyen, la figura a la que ustedes me convocan a charlar, es una figura que tiene una dimensión particular. Esto a lo mejor en quienes tienen el honor de ser sus descendientes, no hay una gran cultura respecto de su personalidad. Hay muchas figuras públicas de la Argentina que descollaron en determinado momento histórico, sobre los cuales ha pasado un olvido injusto. En mi caso particular, vivo a muy pocas cuadras de la escuela que tiene la estatua de Bernardo de Irigoyen
sentado en un sillón sobre la avenida Montes de Oca, ahí en el cruce con la avenida Martín García, que es en la que vivo yo, con lo cual también es una figura para mí familiar, a la que me acostumbré a ver desde muy chico, recorriendo el barrio o transitándolo para hacer alguna actividad. Pero a medida que me incorporé al mundo de los estudios históricos, es una de las figuras en las cuales puse mi atención y siempre me resultó especialmente simpática, porque además, y esto tiene que ver con el rol institucional que yo desempeño, yo soy irigoyenista del otro Irigoyen, del Irigoyen con Y. No vamos a entrar en una disquisición, nosotros tomamos el nombre de Hipólito Yrigoyen con Y, siguiendo un viejo antecedente que es un dictamen que preparó Roberto Etchepare Borda, fundador del Instituto Irigoyeniano, para la Academia Nacional de la Historia, que también integraba y que la Academia tomó como suyo, a partir del cual Hipólito Yrigoyen se lo conoce con su denominación con la Y, aunque hay algunas identificaciones de su nombre con la I latina. Pero Bernardo de Irigoyen comparte ese apellido, con esa fonética tan singular, tan llamativa, y además que comparte con una figura de la tradición política tal vez más popular, más conocida, más difundida, y ha quedado también un poco opacado por eso mismo. Entonces está bien darle la dimensión que merece. Tal vez porque fue más que un hombre de roca. El título de este ciclo de encuentros es Los hombres de roca. Y la semana pasada tomé un café con Rosendo Fraga y en estas cosas que nos gustan a nosotros conversábamos. No estábamos seguros de si efectivamente podíamos decir, compartíamos los dos pensando distinto en muchos aspectos, en otros coincidíamos, si podíamos considerar a Bernardo Irigoyen un hombre de roca o un hombre de su tiempo, un hombre de la idea de nación, que compartió con Roca, con Avellaneda también a su tiempo, alguna idea de nación, que es tal vez el signo característico y unificador de estos hombres de esa generación que tanto hicieron, que soñaron un país en el que estaba todo por hacerse. Entonces la dimensión de Bernardo Irigoyen nos parecía que superaba la dimensión de un hombre y que también, por eso mismo, Bernardo Irigoyen tampoco tuvo, por su personalidad, por su forma de ser, por ser un importante hombre público, pero no era un hombre que cultivó su personalidad en función de la búsqueda de un espacio, un liderazgo, y sin embargo fue reconocido en su época que lo pusieron en la responsabilidad de asumir funciones porque valoraban su forma de pensar, sus calidades humanas, destaca en todos los escritos su forma de expresarse, su actuación parlamentaria, su actuación diplomática, su actuación política, destaca como un hombre que buscaba el diálogo, que buscaba el encuentro, que procuraba acercar posiciones. Nació casi cuando estábamos en pañales como nación. Nació el 18 de diciembre de 1822 y su vida recorre todo el siglo desde entonces, todo lo que resta del siglo XIX, ocupando diversas funciones y teniendo diverso protagonismo, y finaliza su vida en 1906, es decir, a comienzos del siglo XX, en un año que tiene la particularidad porque se fallecen otras grandes personalidades de la política y de la vida nacional que descollaron también, que fueron presidentes de la República. Bernardo Irigoyen no lo logró, Bartolomé Mitre fue presidente de la República, Carlos Pellegrini, con el que tuvo cercanías y diferencias, Bernardo también fallece en ese año, fallece todavía joven, y Manuel Quintana, con quien habían sido adversarios políticos, Bernardo y Manuel Quintana. Es un año especial, es decir, en esos años que a veces suceden en la Argentina. Hay años en los cuales se alinean los planetas y se pierden varios líderes de distintas tendencias al mismo tiempo. Pasó mucho tiempo después, en el año
algunos años después, en el año 14, cuando mueren tanto Julio Argentino Roca como Roque Sespeña, recordábamos recién con Gonzalo el acto que hicimos en el Instituto Nacional Irigoyeniano para recordar las cercanías y diferencias entre Roca, Roque e Hipólito Yrigoyen. Y también pasó unos cuantos años después, en 1942 y comienzos del 43, cuando fallecen Roberto Marcelino Ortiz, que dejaba la presidencia, Marcelo Torcuato de Alvear, líder de la Unión Cívica Radical, y Agustín P. Justo, es decir, dos expresidentes, un presidente, que fallecen y también de alguna manera producen un revulsivo en la política argentina de aquellos años tan turbulentos como los años 40. Pero volviendo al personaje, a la figura a la que nos tenemos que ceñir en esta charla, que yo pretendo que sea simplemente una charla, no una conferencia, como se ha dicho por ahí, una charla donde yo voy a acercar algunas pinceladas que pretendo que compartamos después a partir de un diálogo, de un intercambio, de acuerdo a la modalidad que elija el moderador del instituto, de la reunión, y finalmente, bueno, agradecerles una vez más porque creo que hablar de esta gente, hablar de estas personalidades nos hace a todos mejores, porque creo, y acá hay gente que desciende de próceres y de figuras públicas, tenemos que empezar reconociendo algo fundamental para cualquier comienzo de estas características. Nosotros hablamos hoy de próceres, de prohombres. En su tiempo, en su tiempo, eran personajes políticos, eran dirigentes, eran líderes, hasta líderes de facción. Y no está mal. El tema es que su conducta y sus valores hicieron que la posteridad, nosotros o quienes nos precedieron, los considerásemos prohombres o próceres. Quiero decir, lo que no se ve hoy es la ejemplaridad que caracterizó a esas personalidades, a esas figuras a las que hoy entendemos son merecedoras de homenaje, de reconocimiento, y nos sorprende y nos conmueve ver de qué manera esa gente, con qué actitud de desprendimiento asumió las funciones que le tocó cumplir. Al comienzo, en la charla informal y antes de que la charla se comenzara a grabar, decíamos que hay una primera etapa en la vida pública de Bernardo Irigoyen que está un poquito más oculta, que son sus tiempos al servicio de la provincia de Buenos Aires, en tiempos en que todavía la organización nacional no está determinada, no tenemos una constitución, en los tiempos en los que él cumple funciones diplomáticas en la legación en Chile, y esas experiencias que a él después lo convierten en una figura también de consulta del gobierno que unifica la nación, el que nos da la Constitución hace 170 años atrás, el gobierno de Justo José de Urquiza, después de la caída de Rosas y de Caseros. Porque Bernardo Irigoyen proviene de una familia que tenía una profunda identificación con nuestros orígenes nacionales y federales. Esa raíz federal, esa cercanía con la línea federal, es la que, luego del paso por la presidencia de Urquiza, lo condena por un tiempo a Bernardo de Irigoyen a estar un poco aislado, marginado de la función pública y de las misiones que lo van a caracterizar. Después lo vamos a ver muy, muy seguido, muy ocupado, muy atareado y muy convocado por distintas personalidades que dirigieron la nación. Es decir, los tiempos del apogeo del mitrismo, posterior a Pavón, cuando ya se unifica toda la nación, la Constitución ya rige en toda la República, pero hay un predominio de Buenos Aires sobre el resto del país, sobre las provincias, a Bernardo Irigoyen lo encuentra un poco opacado. De hecho, hay un periodo entre 1800, alrededor de 1857, se encuentra exiliado en Montevideo. O sea, no es un hombre de esa estirpe, de la estirpe que gobierna Buenos Aires y que se va afirmando en la conducción del país en tiempos de Mitre y sus sucesores. Él se va a volver a incorporar a la vida pública de la mano nada menos que de Adolfo Alsina, un hombre de la provincia de Buenos Aires, pero claramente enfrentado a Bartolomé Mitre, es el líder y fundador del Partido Autonomista. A ese partido va a pertenecer don Bernardo, que de alguna manera también explica, y perdónenme que lo introduzca acá a destiempo, pero
también quiero decir que yo reivindico los orígenes radicales de don Bernardo, porque precisamente en la raíz autonomista, en la raíz federal y en la raíz autonomista está la explicación de su posterior adhesión a la Unión Cívica y a la Unión Cívica Radical. Pero eso lo dejo para después. Pero paso el aviso, doy el título nada más. Desempeña en los tiempos de Alsina y sobre todo de Avellaneda, desempeña misiones legislativas. Es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires 2 veces, en 1873 y en 1874. Es por la capital federal, más adelante va a ser diputado y también va a ser senador. Pero es fundamental que se incorpora en el gobierno de Avellaneda a la Cancillería. Se convierte en ministro de Relaciones Exteriores. Tiene una actuación descollante en lo que tiene que ver con las cuestiones limítrofes con Chile. Le sirve para eso también la experiencia que él trae de los tiempos de la Confederación, cuando estuvo destacado en la delegación en Chile. Y de alguna manera esa misma experiencia es la que va a reconocer en él la figura de Julio Argentino Roca, que se constituye en la figura dominante de la política nacional después de la federalización de Buenos Aires, la asunción de la presidencia en 1880 y desde allí en adelante. Don Bernardo va a ser, digo Don Bernardo porque es la figura con la que se lo termina reconociendo en muchísimos libros y textos, se lo menciona a Don Bernardo como un modo de también diferenciarlo de Don Hipólito. Pero acá Don Hipólito todavía en la historia no está. Estamos hablando de Irigoyen Bernardo, cuando trabaja políticamente y en funciones de Estado con Alsina, con Avellaneda, con Julio Argentino Roca, tanto que es un hombre que hay que decir que tiene sus propias ideas, sus propias convicciones que le vienen de una larga trayectoria, de una larga tradición política. Tanto que en algún momento decide ser candidato a presidente, decide ser sucesor de su propio presidente y convencido, un hombre también de una personalidad, tal vez de ideales, hasta diría cándidos, de una suprema bondad, de acuerdo a las fuentes que he consultado además, y encara una candidatura presidencial con un gran candor, con una gran inocencia, cuando en realidad la política argentina, ya desde 1880, estaba hegemonizada por la Liga de los Gobernadores, que son los que fueron el respaldo político fuerte que tiene Julio Argentino Roca, y que son de alguna manera los que van a catapultar en 1886 a Miguel Juárez Celman a la presidencia de la República. Era la sucesión natural de Roca, Juárez Celman, porque era el verdadero líder de la Liga de los Gobernadores. Por ahí tiene escrito Félix Luna, que yo creo que es tal vez el mejor de los libros que él ha hecho muchos muy buenos, Soy Roca. En algún momento en La piel de Julio Argentino Roca, dice Félix Luna, se permite conjeturar que a Roca le da hasta cierta ternura verlo, a ese hombre ya anciano, ya mayor, con esa figura consular que ya era en 1886, querer afrontar una candidatura presidencial cuando la política vernácula, nuestra política, tenía objetivos mucho más pedestres y las cosas ya estaban jugadas en favor de Miguel Juárez Celman. Es una figura importante también Bernardo Irigoyen porque ahí se produce en esos años una especie de tránsito político, no porque cambie de partido, no, esta gente no cambiaba de partido, era gente que tenía ideales, tenía valores, tenía principios, y en determinado momento histórico entendían por dónde venían las cosas. Y sin lugar a dudas, la identificación de don Bernardo con esos ideales federales, con esas ideas de nación, lo van a poner en un rol que también lo va a acercar a lo que fue la oposición de Miguel Juárez Celman, que empieza primero embrionariamente como una agrupación de juventudes, de hecho elige el nombre Unión Cívica de la Juventud, en septiembre de 1889, y esa misma Unión Cívica de la Juventud enseguida convoca o logra encarrilar a las figuras más importantes de la política, que eran opositores a Juárez Celman, a apoyarlo y a generar un movimiento regenerador. Entonces, ya a fines del 89, comienzos de 1890, ya la Unión, el aditamento de la Juventud va a ser un partido
Unión Cívica, donde van a estar estas figuras que se formaron al lado de Adolfo Alsina, jóvenes como Aristóbulo del Valle, como Leandro Alem, otra figura consular importante de la oposición, como Bartolomé Mitre, que había estado enfrentado ya antes a Avellaneda y a Roca, y va a estar don Bernardo de Irigoyen. Va a estar don Bernardo, no va a estar involucrado en la conspiración de la revolución del Parque, la revolución que muchas veces quienes somos radicales terminamos adueñándonos, que es una revolución, yo siempre digo, no es una revolución radical, es una revolución con radicales, porque los revolucionarios son muchos más, porque la revolución no es radical porque el radicalismo no había surgido aún. Entonces después, sin darse cuenta, ellos van a ser los radicales. Muchos de los que están allí se van a ser radicales cuando sea el momento. Bernardo Irigoyen es un hombre de la Unión Cívica, participa de las actividades, adhiere a los principios de la Unión Cívica, firma el manifiesto, está allí junto a Leandro Alem, junto a Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, los católicos de Estrada y Goyena, pero Bernardo Irigoyen se mantiene en un lugar de no participación de la conspiración, a diferencia de Alem y del Valle, y del propio Hipólito Yrigoyen, que ya está asomando a la política de la Unión Cívica en ese entonces. ¿Cuándo se produce la división de la Unión Cívica en 1891, por lo que yo considero que es el movimiento estratégico político más brillante de ese momento por parte de Julio Argentino Roca, que es el que salva la situación, porque si hay un momento crítico de la vida nacional y de la vida del espacio político, del grupo político que lidera la Argentina desde los tiempos de Julio Argentino Roca, es el final de la presidencia de Juárez Celman. Roca logra identificar el problema, sostiene esa extraordinaria dupla con Carlos Pellegrini, vicepresidente, que termina completando el mandato de Juárez Celman, y salvan la institucionalidad y reordenan la Argentina, que estaba inmersa en una profunda crisis política, además de la crisis financiera y económica. Y la otra medida inteligente de Roca es la de cómo reguló la famosa revolución del 90, cómo reguló las consecuencias, porque si hay algo que tiene claro Roca, es que esa unión cívica que logró juntar enfrente del gobierno de su concuñado y luego de su sucesor Carlos Pellegrini, a todo lo que era la oposición. Producen los términos de una verdadera confrontación entre dos grandes fuerzas políticas. Y eso lo pone en riesgo. Y sin embargo, Roca encuentra la fórmula, con la famosa tentación del acuerdo a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, el hombre que había salido como la figura de respeto y consulta de toda la oposición, como el líder político natural y que debía tener la oportunidad de una segunda presidencia, así había sido elegido en la Convención del Rosario, donde se eligió la fórmula Mitre-Bernardo de Irigoyen, que era una fórmula que de alguna manera sintetizaba esas dos tendencias originales, ¿no? La federal y la unitaria, la federal por supuesto por don Bernardo, la vieja unitaria por parte de Mitre. Roca logra tentarlo a Mitre hacia el acuerdo patriótico para evitar una confrontación electoral de dimensiones y de consecuencias inopinadas, y finalmente eso produce la fractura de la Unión Cívica, que es el surgimiento de los radicales. Los que no van al acuerdo con Roca, no siguen a Mitre, son los que se quedan con Alem y Bernardo de Irigoyen. Siempre Bernardo de Irigoyen del lado del acuerdo, no del acuerdo, sino del antiacuerdismo, y no porque fuera un hombre antiacuerdista. Acá hay toda una tendencia a pensar que hoy en día, en tiempos de grieta, es bueno pensar que los grandes acuerdos políticos han sido salvadores de la República. En ese momento era un acuerdo que tenía demasiado tufillo electoral y la visión que tenía Alem y los cívicos que lo rodeaban era más bien un poquito más ética. De todas maneras, la medida política de don Bernardo es identificarse rápidamente con la Unión Cívica Radical, convertirse, como lo elige el partido, en el primer candidato a presidente que tiene la Unión Cívica Radical en la historia, en 1892, que inicia una campaña monumental por el resto del país, por todo el interior del país, y ser objeto de un
de una elección bastante compleja porque hubo amañamiento de sus resultados, bueno, hubo fraude. Don Bernardo lo vive con estoicismo, pero con una gran dignidad. Bernardo Irigoyen desde entonces va a quedar identificado con el radicalismo, algo que el propio radicalismo no dice, y es algo que hemos sostenido en distintas oportunidades, tanto de esta manera a través de la oralidad, como también en escritos y en artículos publicados. Don Bernardo es una figura que en los orígenes del radicalismo se constituye en una figura fundamental. Primer candidato a presidente. De hecho, preside en algún momento el Comité Nacional tras la muerte de Leandro Alem, se convierte en el presidente de su organismo partidario y tiene un diferendo muy importante en 1897 con Hipólito Yrigoyen. Ahí lo que hay que reconocer es que Hipólito Yrigoyen es el líder del radicalismo bonaerense y cuando se produce, se empieza a pensar en que a finales del siglo XIX hay espacio político para una segunda presidencia de Julio Argentino Roca, las fuerzas opositoras de la Unión Cívica que se había dividido, radicales y mitristas, empiezan a pensar en una modalidad política que se denominó las paralelas, es decir, de concurrir con listas comunes por separado y después elegir de común acuerdo un presidente que de alguna manera bloqueara el regreso de Julio Argentino Roca a la presidencia. Por eso digo, yo no sé si se lo puede caracterizar a don Bernardo Irigoyen como un hombre de Roca, sino como un hombre de Estado consultado por Roca, colaborador de Roca, un aliado táctico de Roca en determinados momentos de la historia nacional. En ese entonces, Irigoyen toma la decisión de disolver el radicalismo de la provincia de Buenos Aires en disconformidad con la política de las paralelas que insinuaba la dirección nacional del radicalismo que tenía a don Bernardo como su jefe. Eso deja desestabilizado el sistema porque el radicalismo es una cosa absolutamente novedosa. Se autodisuelve. El comité bonaerense era el más populoso, el más nutrido, el que proveía de la mayor fortaleza electoral al Partido Radical entonces. Lo deja Rengo. Y sin embargo, en esa oportunidad, don Bernardo adopta una decisión, una conducta, que podemos decir que es histórica, porque también al mismo tiempo habla del desprendimiento. Yo estoy convencido, siguiendo la trayectoria de don Bernardo, leyendo sus intervenciones parlamentarias, conociendo su trayectoria, que él buscaba la presidencia legítimamente, como es la aspiración de cualquier hombre público que se dedica a esta actividad. No por una cuestión personal, sino pensando en el bien común. Y Bernardo Irigoyen encabeza entonces la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Y va a ser electo en 1898 gobernador de Buenos Aires. Y es electo por la Unión Cívica Radical, algo que no se dice nunca. Yo se los digo porque lo he llegado a preguntar y no me lo han sabido contestar. El primer gobernador, porque gana la elección, triunfa electoralmente, su compañero de fórmula, además, para mayor paradoja, el compañero de fórmula y vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, es el ingeniero Alfredo de Marchi, que es uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, que va a ser diputado nacional por la Unión Cívica Radical después en el siglo XX, y que va a ser ministro de Agricultura del presidente Irigoyen. Con lo cual no entiendo por qué no se lo reconocen, los radicales no lo reconocen a Bernardo Irigoyen como el primer gobernador radical. Llega a la gobernación en 1898 y completa su mandato, pero fallece en funciones. Tiene una actuación como senador también, pero por la capital federal, y es una figura que a nosotros nos debe llevar a pensar en cómo de alguna manera la política también es un acto de servicio, como lo entendían estas personalidades, como lo entendían estos hombres que estaban animados por un ideal de construcción de la nación, y que hoy precisamente que estaba recordando Eduardo Lázari los 170 años de la Constitución Nacional, nosotros no podemos dejar de decir que Bernardo de Irigoyen fue de alguna manera el chapelón que lo acompañaba a Urquiza para que se concretase el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, el que le presentó gobernadores
el que sentaba a los gobernadores, que los sentaron para hacer el pacto preexistente más importante de los otros pactos. Si nos referimos también al pacto federal, por ejemplo, de 1831, el pacto de San Nicolás de los Arroyos, concreta de esa manera la voluntad preconstituyente de la Argentina. También estamos conmemorando esos 170 años de nuestra Constitución y ese paso preliminar que fue fundamental en nuestra historia, y por supuesto la actuación de Bernardo Irigoyen fue fundamental en que ese pacto se concretara. Por eso decía, los grandes pactos de la Unión Nacional que dieron lugar a las grandes realizaciones nacionales para la concreción del sueño de los padres fundadores, que desde 1810 estaban pensando en organizar la República como un Estado independiente, representativo, republicano, federal, y que se hizo realidad. Y Bernardo Irigoyen tiene entonces, en esos años que él desempeña las distintas funciones que fue cumpliendo en la República Argentina, tiene un rol protagónico. No llegó a ser presidente, pero pudo serlo, estuvo muy cerca de serlo. Fue candidato a presidente, fue gobernador del primer estado argentino y nos termina señalando de alguna manera el camino de estos hombres públicos que también de alguna manera nos deja un mensaje para el presente. Esta gente que vivió tiempos de grietas y de antinomias muy profundas, cuando fueron dejados de lado esas grietas y esas antinomias, hubo lugar para el progreso y el desarrollo. Y ellos hicieron los sacrificios que tuvieron que hacer. Bernardo Irigoyen fue sin duda uno de decir. Desde acá yo podría dejarlo para conversar con ustedes sobre los aspectos que consideren más relevantes. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Y bueno, abrimos al debate a todos los amigos para que hagan algún comentario. Perfecta síntesis, así que vamos a pedir a los amigos que tengan la gentileza de levantar la mano, cosa que pueden hacer en la manito que está debajo de las imágenes, en los puntos grises, así podemos dar ordenadamente la palabra. Ahí Bernardo Irigoyen levantó. Por favor, desmutéese y le damos la... Muy bien. No, quería agradecerle, Diego, sus palabras, que me encantó su exposición. Y bueno, no quiero interferir mucho con mi bisabuelo, así que dejo abierto a las demás personas. Pero nuevamente lo felicito y muchas gracias por sus palabras. Gracias, Bernardo. Creo que vale la pena aclarar que no, están varios descendientes del prócer, y eso, como bien lo remarcó Gonzalo en la charla previa a nuestra reunión, el tener 3 generaciones, un bisnieto, un tataranieto y un chosno de don Bernardo, es un honor en esta condición. Hay un dato que es muy interesante, es que don Bernardo tiene 2 grandes estatuas en Buenos Aires, la sedente ahí en Barracas y la gigantesca con ese muro de mármol de Carrara extraordinario en la esquina de Paraguay y Callao, que lo muestra tal cual es y con todos sus sueños, ¿no? O sea que eso también marca la importancia del personaje en el momento que se levantó ese monumento, que tiene un tamaño quizá reservado a los presidentes, pero hay muchos presidentes que no tienen un monumento de tamaño, valga la redundancia. Simplemente eso. Ahí Lucrecia había levantado la mano, Eduardo. Muy bien, Lucrecia. Ahí está. Cuando quiera, desmutéese y la escuchamos. El micrófono, Lucrecia. El micrófono, por favor. Sí.
muy buena la disertación, nos ayuda a entender muchas cosas y a pensar en algunos cambios. Así que le agradezco mucho. Al contrario, gracias a usted, Lucrecia. Yo quiero destacar dos cosas. Una, bueno, has hablado de la parte política de Bernardo de Irigoyen, pero sus actuaciones en los distintos gobiernos, bueno, han sido de la mayor, muy destacadas, digamos, y en temas tan importantes, nombraste uno como el tema de los límites con Chile, y todo el tema de los tratados, pero también de la campaña con Alsina y después con Roca, y cómo tenía claridad en todo el tema indígena y del comercio que había con Chile y con los estancieros chilenos en el sur de Chile, con todo lo que estaba ocurriendo acá, que para nosotros era la significación del malón, ¿no? Y él fue una de las personas que lo tenía muy claro y lo trabajó siendo ministro dentro del Congreso y públicamente dándolo a conocer, ¿no? Bien, sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, además fue una figura que siempre estudió los problemas nacionales en profundidad y cuando uno lee sus intervenciones parlamentarias se da cuenta de la capacidad de trabajo y cómo se abocaba al estudio de las cosas. Era realmente una de esas figuras en consulta permanente en materia de Estado, como legislador o como hombre de gobierno en el Ejecutivo. Lo ha hecho siempre. Esa fue una de sus características más importantes. Sí. Es un comentario. Sí, Raúl, sí, cómo no. Con respecto a los hombres de Roca, nos costó mucho trabajo, no sé si conciliar a quién colocamos en el ciclo, porque en realidad fueron brillantes todos. También la acepción de los hombres de Roca no es la acepción actual que se da, soy hombre de. Eso claro. Lo explicaste muy bien, era gente con ideas, con ejemplaridad, que sabía por dónde venía, no sé si el momento, y prestaba sus servicios, no por causas personales, sino por la nación. Claro. Por eso hay gente muy allegada a Roca, gente que ha tenido sociedad con Roca, gente que ha servido cuando ha sido convocada por sus calidades intelectuales, personales y políticas. Entre Pellegrini y don Bernardo hay una gran diferencia, ¿sí? Entre Wilde y don Bernardo, inclusive los vicepresidentes. Bien, con respecto a la actuación concreta de don Bernardo en el primer tramo de Roca, convengamos que Roca se hace cargo el 12 de octubre y en esa primera semana emprende dos tareas muy importantes. Una es la mediación por la guerra del Pacífico, que pasa por una razón muy importante. Sería un momento de distracción estratégica que tiene China para ocuparse casi en simultáneo con la situación de límite que también la Cancillería a cargo de don Bernardo se ocupa. Temas muy pesados. Por otra parte, esa mediación tiene un delegado en Brasil que no era muy hábil y, lógicamente, todo el esfuerzo estaba enfocado hacia el problema del límite que era para la Argentina importantísimo. Esa primer Cancillería tenía prácticamente tres presidentes, dos presidentes y un cuasi presidente. Bernardo de Irigoyen es el canciller, pero tenía de inmediato bajo a Roque Sáenz Peña, que fue presidente un poco después. En Chile estaba José Evaristo Uriburu, que luego también fue presidente, y también estaba Miguel Canet, para nombrar a alguien que no fue presidente, pero que provenía del campo de la literatura, estaba Miguel Canet, bueno, para nombrar algunos, se da una idea de la calidad de los recursos humanos y de la selección que se hacía tanto por el presidente como los cancilleres. Así que quería agregar esto porque era gente que era convocada por presidentes de diferentes vertientes políticas, por su capacidad fundamentalmente.
No solamente coincido con la observación, Raúl, sino que además me permito señalar, cuando usted menciona a Cané, digo, fíjese lo que eran estos hombres, que eran políticos y además eran literatos, y no es el único caso. Nombrábamos a Wilde recién. Es extraordinario. Esta gente hacía política, no está mal decirlo, porque hacían política y eran dirigentes de facción, de grupo, pero además era gente que ejercía su profesión, ejercía el periodismo y en algunos casos ejercían su profesión literaria, ejercían las letras. Era gente que tenía un vuelo intelectual, un nivel cultural sin duda superlativo. Es Roca, justamente, Raúl, es Roca mismo el que dice justamente que él está coordinando un consejo de presidentes, porque todos sus ministros tienen condiciones de presidentes, que es así tal cual como lo has dicho. Claro. Pellegrini, otro presidente más. Hablamos también al inicio de la placa, donde estaba Ortiz justo y Arce, o sea, una calidad un poco más cercana al tiempo, una calidad de recursos humanos excepcionales que eran convocados. Quizá ahora tengamos también recursos humanos excepcionales, pero no son... Que no son convocados, que no son convocados. En este ciclo también vamos a ver al general Victorica. Muy poca gente sabe que el general Victorica no solo era un general victorioso en el campo de batalla, sino que era un gran jurisconsulto que fue miembro y presidente de la Corte Suprema. Eso ahora lo que decía Diego recién, que era gente que ejercía su profesión, la ejercía muy bien y aparte se daba tiempo para escribir y ejercer otras funciones. Así es. Para irse y le debemos el Chaco y Formosa en gran parte a su gestión como ministro de Guerra y... Exacto. Claro. Y conduciendo personalmente la campaña. Además de ser un hombre muy ubicuo, porque cuando vio que el hombre fuerte iba a ser Urquiza, le arrastró el ala a la hija. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Ahí se ha unido Rosendo, ¿eh? Sí, sí. Quería preguntar si hay alguna otra consulta. Gonzalo Lavalle. Sí, Lo saludo a Gonzalo Lavalle, levantó la mano. Yo quería agregar una cosa, soy Carmen Irigoyen, tatarañeta, hija de Bernardo, que está por ahí, que papá tantas veces me ha repetido que nada, que todos estos personajes, así como ustedes dicen que han estudiado su profesión de militares, de abogados y demás, y que han empezado quizás a dedicarse a la política con más edad, ¿no? Siempre ¿no? Tratando de estar bien económicamente, estables, ¿no? Con un capital y demás, para después dedicarse a la política, porque hacer política no era hacerse rico ni nada menos, ¿no? Ni mucho menos como nos está pasando hoy, hemos caído en esta... Eso es algo para realmente resaltar también de tantos estos personajes históricos que hemos tenido, ¿no? Así. Sin duda, gracias Carmen. De nada. Gonzalo Lavalle. Gonzalo. No tenés... si pudieras entonces escribir la pregunta en el chat y yo la paso. Sí. A ver, en el chat. Bueno, si podés, Gonzalo, escribir en el chat, te agradecemos. En el chat abajo ahí, que hay el globito como la... no manda el micrófono, dice, ahí ya escribió algo, Eduardo. Sí, no anda el micrófono. Pregunta si Diego puede ilustrar algunos debates o puntos críticos de Irigoyen que lo hubieran enfrentado en la época con Roca, si hay registro de eso. No, lo que sí hay es un debate muy interesante cuando, después de la Revolución de 1893, Bernardo de Irigoyen, decididamente ya opositor a lo que es el espacio político que está gobernando en la Argentina, alguna responsabilidad sobre ese periodo tiene Roca, pero no gobierna Roca, gobierna
Luis Peña, que todos sabemos que no era un hombre de Roca. Le hace una interpelación muy dura a Manuel Quintana, que como consecuencia de la cual Quintana debe dejar el ministerio, y además Bernardo Irigoyen era muy crítico de esa presidencia, la presidencia que finalmente terminó fracasando, porque Luis Peña renuncia en 1895 y es sucedido por alguien que mencionó recién el general Romero, por su vicepresidente, el doctor José Evaristo Uriburu. Pero Bernardo Irigoyen como senador se manifestó, tenía una gran independencia de criterio. Es decir, haber sido ministro de Roca no significaba para él que no podía decir las cosas como él las creía. Y si bien Quintana no era un hombre de Roca, precisamente, pero venía de ser ministro que reprimió la revolución del 93 y Bernardo propugnaba la amnistía general en ese momento contra los revolucionarios. Perfecto. No sé si queda alguna otra pregunta. Yo entonces le daría la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Y para cerrar este encuentro, le voy a ceder la palabra al presidente del Instituto Julio Argentino Roca, el doctor Rosendo Fraga. Bueno, para mí es un gran gusto que mi amigo Diego Barovero haya participado de este encuentro. Y yo para terminar iría a una pregunta a Barovero. ¿Qué significa Bernardo Irigoyen para el radicalismo? Está muy bien, porque yo de alguna manera estuvo presente en toda la charla, que yo decía que no me explicaba y nunca obtuve una respuesta oficial del radicalismo de por qué no se reivindicaba Bernardo Irigoyen, que precisamente no solamente que fue su primer candidato a presidente, una figura que está desde el minuto cero del radicalismo, está dentro de la orgánica, vamos a decirlo en términos de política actual, política pedestre. Está en la orgánica radical, es presidente de su comité nacional, primer candidato a presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, candidato radical, triunfante y gobernador. Es una figura que todavía el radicalismo debería reconciliarse con ella. Yo creo que todas las cosas llegan. Hace algunos años llegó la reconciliación del radicalismo con Alvear. Algo hemos hablado alguna vez con Rosendo y también con Eduardo. Alvear es una figura importantísima en la historia nacional, particularmente en la historia radical, aunque el radicalismo le costó entender el rol de Alvear, sobre todo el rol de Alvear de los años 30, que creo que es el Alvear muy rico además, porque es un Alvear que está claramente, ideológicamente, en la línea de lo que es una línea democrática, antifascista, defiende a la República Española en contra de la Revolución franquista, está por las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial, o sea que además era una figura importante que entendía el mundo de su época, como Bernardo Irigoyen también entendía su época. Y así que espero del radicalismo un reconocimiento a la figura de Bernardo Irigoyen como una de esas figuras fundacionales. Por supuesto, le tocó ser contemporáneo con otro líder popular, muy popular, que además se llamaba casi igual que él, y quedó opacado por eso. Eso lo opacó. Injustamente, y puede ser, él que tenía otro perfil quedó un poco relegado en la consideración política. Pero es merecedor de reconocimiento y respeto. Gracias, Diego. No, a vos, Rosendo, un abrazo. Vale. Queda aquí una pregunta de Adolfo Storni, así que voy a cederle la palabra. Hola, buenas noches, muchas gracias. No puedo estar desde el principio, pero estoy manejando, pero bueno, agarré parte del final. Dos observaciones una, Bernardo Irigoyen fue un gran empresario agropecuario, muy exitoso, en distintos países, y pues, un tema no menor, uno de sus empleados era el padre de
Carlos María Moyano, gran explorador, digamos, del sur de la Argentina, que trabajaba en un campo que tenía ahí cerca de Carmen de Patagones. Y después, otra anécdota interesante, que cuando él fue ministro de Relaciones Exteriores de Roca, formó muchos diplomáticos y uno de los que siempre agradeció cómo lo formó y lo era Estanislao Ceballos, que tenía un gran agradecimiento a la figura casi paternal y académica de don Bernardo de Irigoyen, ¿no? Así que bueno, quería hacer esas tres observaciones de aspectos por ahí conocidos del personaje de hoy. Poco difundidas, pero buenas, una buena. La primera, está bueno también señalar que además de su condición de empresario agropecuario, él hizo una donación muy importante de tierras, que es donde hoy está la localidad santafesina que lleva su nombre, Bernardo de Irigoyen. Así que siempre tuvo una actitud altruista y filantrópica también, por otra parte, promoviendo el desarrollo de su zona, ¿no? De la zona de la que él era oriundo. Así que muchas gracias por lo que agregó aquí en la charla, Adolfo. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí leo unos mensajes. Gracias por la muy interesante charla sobre la trayectoria tan destacada de Bernardo Irigoyen, Eleuna Maurín y Eduardo Badel, dirigente de conferencia, que nos ha mantenido atentos a todos. Sí, esa es la virtud de Diego, con mucha participación de los que conocen el tema. Muchas gracias. Así que creo que llegó el momento de darle la palabra para el cierre de la charla al presidente de nuestra institución. Bueno, Rosendo. brevemente, yo, de sumarme a los elogios a Diego Barovero, ¿no es cierto? Creo que ha hecho un aporte muy importante. Ha presentado la semblanza de un hombre que a veces cuesta ubicarlo políticamente, cuesta ubicarlo. Y yo creo que él ha ubicado correctamente, adecuadamente, su diversidad, su complejidad y, entre todo, su patriotismo. Porque Bernardo Irigoyen siempre estuvo alentado por un gran patriotismo. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, Rosendo y amigos. Muchas gracias. Muy bien, con estas palabras damos por terminado el encuentro. Muchísimas gracias, amigos. Queremos avisarles que el martes 30 de mayo, vamos a tener, va a tener lugar una charla del doctor Yermoli sobre la figura de Eduardo Wilde, o Eduardo Wilde, según sea su pronunciación, también en este ciclo de los hombres de roca. Así que muchísimas gracias, un gusto y nos encontramos la próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y saludos. Muy A amables. todos. Gracias, Diego. Un placer, gusto. Muchas gracias. Un placer. Muchas No, gracias. ustedes, agradecido yo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.